En una fría noche de noviembre en Madrid, la lluvia golpeaba los tejados del antiguo barrio de Lavapiés, como si intentara abrirse paso a través de las tejas. En un pequeño apartamento en la calle de la Fe, la luz brillaba solo en una habitación. Javier Mendoza, un hombre de unos 60 años con ojos cansados y manos cubiertas de callos por años de trabajo como albañil, estaba sentado frente a una mesa de madera. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de un mantel desgastado, salpicado de manchas de café y recuerdos de días mejores. Frente a él, junto a la ventana, estaba su hijo Alejandro, alto, con rasgos afilados heredados de su madre. Su cabello oscuro estaba despeinado y su abrigo estaba empapado por la lluvia. Miraba hacia la calle, donde el agua corría por el pavimento, limpiando la suciedad, pero no decía una palabra. El silencio en la habitación era pesado, como el aire antes de una tormenta, y cada ruido de la calle resonaba más fuerte de lo que debería. ¿De verdad vas a hacer esto, Alejandro? La voz de Javier temblaba, no de debilidad, sino de una ira contenida que se había acumulado durante años. ¿Vas a renunciar a mí? ¿A todo lo que he hecho por ti? Alejandro se giró bruscamente. Sus ojos brillaron como un relámpago, reflejando la luz de la lámpara tenue sobre la mesa. No lo entiendes, papá. No se trata de ti. Se trata de Sofía y de mí. Ella es mi vida. Quiere que empecemos de cero, sin el pasado, sin... Se detuvo, como si la palabra se le hubiera atascado en la garganta tus errores. Javier sintió que algo en su interior se rompía, como si un viejo muro de ladrillo que él mismo había construido se hubiera agrietado. Errores. Esa palabra cortaba más profundo que cualquier cuchillo, más que cualquier reproche que hubiera escuchado en su vida. Se puso de pie. La silla crujió contra el suelo de madera, y la habitación pareció encogerse a su alrededor. ¿Mis errores?, repitió en voz baja, su voz áspera como el roce de la grava. Trabajé en 2 empleos para que pudieras estudiar. Vendí el coche para pagar tu universidad. Yo. Su voz se quebró y apretó los puños, sintiendo cómo las uñas se clavaban en sus palmas. ¿Y tú hablas de errores? Alejandro dio un paso hacia su padre. Su rostro se contorsionó por la rabia, aunque en sus ojos brillaba un dolor que intentaba ocultar. Nunca estuviste cuando te necesité. Siempre estabas en la obra, en el bar, con tus amigos, pero no conmigo. Sofía me dio la familia que tú no pudiste. Javier se quedó inmóvil. Quería responder, gritar que cada ladrillo que había colocado era por su hijo, que cada noche sin dormir era por su futuro. Pero las palabras se le atoraron en la garganta, como un nudo. Alejandro ya se iba, cerrando la puerta de un golpe que hizo temblar el marco viejo. La lluvia afuera se intensificó, como si llorara por lo que acababa de pasar. Javier se quedó solo, de pie en medio de la habitación, escuchando cómo las gotas golpeaban el cristal, como recordándole lo que había perdido. Habían pasado 3 años. Javier seguía viviendo en el mismo apartamento, pero ahora parecía aún más vacío. Las paredes, descoloridas por el tiempo, guardaban el eco de antiguas conversaciones, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y soledad. Alejandro se había ido con Sofía a Barcelona, y el vínculo entre padre e hijo se había roto, como un hilo fino que nadie intentó volver a unir. Javier seguía trabajando, aunque su espalda ya dolía y sus manos temblaban al levantar los pesados bloques. Cada mañana se levantaba, preparaba un café fuerte en una vieja cafetera y miraba una fotografía en la nevera. Él y Alejandro en un campo de fútbol, cuando su hijo tenía 10 años. Entonces reían.
se abrazaban, soñaban con ir juntos a un partido del Real Madrid. Ahora era solo un recuerdo cubierto de polvo, como sus esperanzas. En el barrio lo conocían como un hombre bueno. Javier siempre ayudaba a los vecinos. Arreglaba el grifo que goteaba en casa de doña Carmen, una anciana del edificio. Llevaba comida al solitario don Manuel. Escuchaba las interminables historias del pasado en el bar El Rincón. Pero nadie sabía cuánto extrañaba a su hijo. Nadie veía cómo, por las noches, se sentaba junto a la ventana, mirando la calle vacía, y rezaba para que Alejandro lo llamara algún día. A veces sacaba su viejo móvil. Abría un mensaje que había comenzado a escribir pero nunca envió. «Hijo, siempre estoy aquí». Sus dedos se detenían sobre la pantalla y guardaba el teléfono en el bolsillo. Una noche, al volver a casa empapado por la lluvia, Javier vio una figura junto a la puerta. Un hombre alto, con un abrigo viejo, estaba de pie con la cabeza baja, como si temiera levantar la mirada. La luz del farol iluminaba su rostro, y Javier se quedó helado. Era Alejandro. Su cabello estaba más largo, y su rostro parecía demacrado, como si el tiempo hubiera tallado sus marcas en él. «Papá». La voz de su hijo era ronca, casi extraña, como si perteneciera a otra persona. «¿Puedo entrar?» Javier abrió la puerta en silencio. El apartamento olía a café y humedad, y la luz de la vieja lámpara proyectaba sombras largas en las paredes. Alejandro se sentó en el sofá. Sus manos temblaban, y su mirada vagaba por la habitación, como buscando algo familiar, tal vez un pedazo de la vida que había dejado atrás. Javier notó que su hijo había adelgazado, que bajo sus ojos había ojeras oscuras, y que su ropa estaba desgastada, con manchas de lluvia y suciedad. «¿Qué pasó, Alejandro?», preguntó Javier, esforzándose por ocultar la ansiedad que ya comenzaba a apretarle el pecho. Su hijo guardó silencio por un largo rato. Luego levantó la mirada, y en sus ojos Javier vio un dolor que le recordaba al que había visto en el espejo tras la muerte de su esposa. Era el dolor de la pérdida, mezclado con vergüenza. «Sofía se fue», dijo finalmente Alejandro, con la voz temblorosa. «Se llevó todo, el apartamento, el dinero, incluso mi orgullo. No me queda nada». Javier sintió que su corazón se comprimía, como si alguien lo apretara con fuerza. Quería abrazar a su hijo, estrecharlo como cuando era pequeño y lloraba por una rodilla raspada. Pero algo lo detuvo. ¿Orgullo? ¿Dolor? ¿O el miedo de que su hijo se fuera otra vez, dejándolo con ese vacío? «¿Por qué volviste?», preguntó en voz baja, casi un susurro, mirando a su hijo. Alejandro bajó la cabeza. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de una manga que ya empezaba a deshilacharse. «No tengo a dónde ir, papá. Pensé que me aceptarías de vuelta». Javier miró a su hijo, y en su pecho luchaban dos sentimientos: el amor, que nunca se había apagado, y el resentimiento que quemaba como un carbón encendido. Recordó las palabras de Alejandro 3 años atrás, cómo lo había acusado, cómo había renunciado a él por una mujer que ahora lo había abandonado. Pero al ver a su hijo, tan perdido, tan roto, Javier supo que no podía darle la espalda. No podía convertirse en alguien que abandona. «Siempre serás mi hijo», dijo, y su voz tembló, traicionando las emociones que intentaba contener. Pero eso no significa que haya olvidado. Alejandro levantó la mirada, y en sus ojos brillaron lágrimas que intentó secar rápidamente con la manga. «Estaba equivocado, papá.
No debí decir esas cosas. Pensé que Sofía era todo lo que necesitaba. Pero me equivoqué. Perdóname. Javier guardó silencio. Quería decir que lo perdonaba, que todo estaba en el pasado, pero las palabras no salían. En cambio, se levantó, fue al armario de la cocina y sacó una botella de vino que guardaba para una ocasión especial, tal vez para el día en que su hijo regresara. Sirvió 2 copas, puso una frente a Alejandro y se sentó frente a él. «Toma», dijo, «y cuéntame qué pasó». Alejandro habló durante mucho tiempo. Sus palabras eran confusas, llenas de dolor y vergüenza. Sofía cambió después de la boda. Le exigió que cortara con su pasado, con su padre, con sus amigos, con su vieja vida. Quería que se convirtiera en otra persona, exitoso, rico, alguien que no era. Alejandro trabajó día y noche para complacerla. Pidió préstamos para comprar un apartamento, un coche, todo lo que ella quería. Pero nunca era suficiente. Ella gastaba sus ahorros, hacía escenas, lo culpaba por no darle la vida que soñaba, y luego se fue con otro, dejándolo con deudas, un apartamento vacío y un vacío en el alma. Intentó luchar, empezar de nuevo, pero todo se derrumbó, como un castillo de naipes bajo el viento. Javier escuchaba en silencio. Su rostro permanecía impasible, pero por dentro sentía cómo el dolor de su hijo resonaba en su propio corazón. Veía cuánto sufría Alejandro, pero una parte de él aún gritaba: «Tú elegiste este camino». Sin embargo, al mirarlo, recordó su propia juventud, terco, seguro de saber cómo vivir. Él también había cometido errores, y su padre, el abuelo de Alejandro, lo había perdonado a pesar de todo. Tal vez era hora de hacer lo mismo. «Puedes quedarte», dijo Javier cuando su hijo terminó, agotado por el relato. «Pero tendrás que trabajar. No voy a mantenerte». Alejandro asintió, y una leve sonrisa, la primera de la noche, iluminó su rostro. «No quiero que me mantengas. Quiero empezar de nuevo. Contigo». Los meses siguientes no fueron fáciles. Alejandro se unió a la obra donde trabajaba Javier. Trabajaban codo a codo, bajo el polvo y el ruido, bajo el sol abrasador y el viento frío. Javier enseñaba a su hijo cómo sostener la llana correctamente, cómo colocar un ladrillo para que el muro fuera sólido, cómo verificar el nivel para que todo estuviera recto. Las conversaciones entre ellos eran escasas, pero cada vez que Alejandro pedía un consejo o bromeaba sobre un ladrillo mal colocado, Javier sentía que la sombra del pasado se desvanecía un poco. Comenzaron a recordar viejos tiempos, cómo iban a pescar al río Manzanares, cómo Javier le enseñó a montar en bicicleta, cómo hacían tortitas juntos en Navidad. Pero había momentos en que Alejandro se callaba, desviaba la mirada, y Javier sabía que su hijo aún cargaba con la culpa. Una noche, después de un día agotador, estaban sentados en el bar de la esquina de la calle de la Fe. Javier pidió una cerveza y Alejandro un café, porque, como dijo, «Ya he tenido suficientes errores con la cabeza clara». Afuera llovía de nuevo, y el sonido de la lluvia se mezclaba con el murmullo de las conversaciones en el bar, donde los vecinos hablaban de fútbol y política. Papá comenzó Alejandro, mirando su taza de café ya frío. «Todavía no puedo mirarte a los ojos. Sé que me has perdonado, pero yo no puedo perdonarme a mí mismo». Javier tomó un sorbo de cerveza y miró a su hijo. Su rostro se suavizó, las arrugas alrededor de sus ojos se alisaron, y en ese momento
parecía no un albañil cansado, sino un padre que aún creía en su hijo. ¿Crees que no he cometido errores?, preguntó. Su voz era cálida pero firme. Perdí a tu madre porque estaba demasiado ocupado trabajando. Te perdí a ti porque no sabía cómo ser padre. Pero ¿sabes qué he aprendido? La vida no se trata de no equivocarse. Se trata de levantarse y seguir adelante. Alejandro guardó silencio. Sus dedos apretaban la taza con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Javier puso una mano en su hombro, un gesto que pesaba más que todos los ladrillos que había colocado en su vida. Estás aquí. Eso ya es un paso. Esa noche volvieron a casa juntos, caminando bajo un mismo paraguas que Javier sostenía sobre ambos. La lluvia caía a cántaros, pero caminaban despacio, como si no quisieran que ese momento terminara. Javier miraba cómo Alejandro se dormía en el viejo sofá, cubierto con una manta que había tejido su madre. Por primera vez en años, Javier sintió un calor en el pecho, como si una parte de su corazón, congelada tras la partida de su hijo, comenzara a descongelarse. Su hijo había vuelto. No era el mismo de antes, pero tal vez era el que podía llegar a ser. Pero cuando Javier se acercó a la ventana para cerrar las cortinas, notó una figura con un abrigo oscuro parada bajo el farol. La luz se reflejaba en el asfalto mojado y era imposible distinguir el rostro. ¿Una mujer? ¿Sofía? ¿O alguien más que podría volver a cambiar sus vidas? Javier frunció el ceño. Sus dedos apretaron la tela de la cortina. Sabía que el pasado tenía la costumbre de regresar, como la lluvia que nunca se va por mucho tiempo. Mañana sería un nuevo día, un nuevo trabajo, una nueva oportunidad. Pero en el fondo, Javier sentía que su historia aún no había terminado.